Chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de propiedades térmicas de la materia y para ello volvemos a donde habíamos quedado, que era en estas expresiones a las cuales llegamos utilizando el modelo cinético molecular del gas ideal. Y quería hacer algunas reflexiones más respecto principalmente a esta expresión que habíamos dicho que nos relaciona la energía cinética media de las moléculas con la temperatura. Dijimos que medir la temperatura no es más que medir la energía cinética media de las moléculas, o, dicho de otra manera, la temperatura está estrechamente relacionada con la velocidad a la que se mueven las moléculas del gas del que nos estábamos ocupando. Como ustedes saben, nosotros tenemos en esta materia un propósito inclaudicable, que es el de explicar de manera complicada las cosas que son sencillas. Y con ese propósito vamos a tratar de aplicar esto a algo que todos conocemos, que es cómo enfriamos la sopa. Supongamos que tenemos un plato de sopa muy caliente. Antes de tomarlo, lo vamos a enfriar, y habitualmente lo enfriamos soplando. Sí, precisamente, soplando la sopa. Ahora, ¿por qué se sopla la sopa en términos de estas expresiones que hemos encontrado? Ustedes me dirán, che, pero la sopa no es un gas ideal, y tienen razón. La sopa no es un gas ni ideal ni nada, en principio es un líquido. Bueno, pero podemos extender un poco la idea. Las partículas de sopa que están escapando de la sopa, ese humo que vemos que sale de la sopa caliente, son partículas que tienen mucha energía. Es decir, todas las partículas de la sopa se atraen entre sí. Y las únicas que pueden escapar al ambiente son aquellas que tienen mayor velocidad, son aquellas más energéticas, son las únicas que tienen la energía suficiente para poder escaparse de la atracción de las restantes. Las otras también querrían escaparse, pero no tienen la suficiente velocidad. Quiere decir que lo que escapa de la sopa es lo que tiene mayor energía, y por ende es lo que tiene mayor temperatura. ¿Qué hacemos cuando soplamos la sopa? Estamos apartando esas moléculas, esas partículas muy energéticas que tienen mucha velocidad. Por lo tanto, cuando las soplamos, esas partículas no van a poder volver a depositarse en la sopa, porque las hemos quitado. Quiere decir que al soplar la sopa, lo único que estamos haciendo es quitar partículas que tienen mucha energía, quitar las partículas que tenían la mayor energía de todas las energías posibles. Hemos quitado aquellas que tienen la mayor energía. Por lo tanto, estamos bajando la energía media de las partículas. Y sabemos que bajar la energía media de las partículas equivale a bajar la temperatura. Entonces, una manera complicada de explicar por qué soplamos la sopa es para bajar la energía media de las partículas que la componen y, como consecuencia, bajar la temperatura. Pasemos a otra cosa. Vamos a hablar un poco de las fases de la materia y de la superficie, presión, volumen, temperatura. Esa superficie representa todos los estados de equilibrio de una sustancia pura. A ver, aclaremos primero que, como dice acá, es una superficie que se obtiene experimentalmente y de la cual únicamente se puede sacar información cualitativa, información descriptiva. No nos va a servir esto para obtener información cuantitativa. Pero dada cualquier sustancia pura, la que ustedes quieran, dejemos de lado el agua por el momento, porque el agua no tiene precisamente esta superficie característica, no tiene esta superficie PBT, sino que tiene una que es un poquito diferente, y se la vamos a mostrar luego, pero esto podría ser, no sé, cualquier material que a ustedes se les ocurra.
aluminio, cobre, cualquier sustancia. Si representamos en un sistema de ejes coordenados presión, volumen, temperatura, todos los estados de equilibrio de esa sustancia, obtendríamos una superficie como esa que ustedes están viendo. En particular, acá lo recalca, es que esta superficie es para una sustancia que se expande al fundirse. Es decir, que cuando se funde, aumenta su volumen. ¿Qué es lo que ocurre en general con la mayoría de las sustancias? Salvo el agua. Por eso decimos que el agua lo vamos a mostrar después. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, a ver, para entender un poquitito, mostremos, por ejemplo, algunas isobaras en esta superficie. Es decir, mostremos algunas curvas de presión constante. Fíjense en la isobara B. Lo que nos está indicando acá es que si a presión constante empezamos a incrementar la temperatura, en la medida que nos movemos hacia allá, es porque estamos aumentando la temperatura. Si empezamos a incrementar la temperatura, va a llegar un momento en el que durante todo este trayecto la sustancia se conservó sólida. Pero al llegar a este punto, la sustancia empieza a transformarse en líquida y durante este trayecto, relativamente corto, coexisten el sólido y el líquido. Por eso en esta superficie, en todos los puntos de esta superficie, tenemos coexistencia de sólido y líquido. Al llegar a este punto y a empezar a movernos por aquí, nos movemos en la zona donde la sustancia se conserva líquida. Si seguimos con la isobara B, llegamos a este punto y luego nos empezamos a mover por esta zona, que es donde la sustancia se encuentra en una mezcla de líquido y vapor. Finalmente, llegado a este punto, si continuamos aumentando la temperatura, la sustancia se encuentra totalmente en estado de vapor y si seguimos, finalmente pasa al estado gaseoso. Lo mismo podemos decir con las otras isobaras, salvo alguna un poco extraña, como por ejemplo esta. La isobara A nos dice que para cierto valor de presión, tomamos el sólido, vamos aumentando la temperatura, y llegamos a este punto, y la sustancia pasa a convertirse directamente a vapor. No se convierte en líquido, pasa directamente del estado de sólido al estado de vapor. Y ya dentro de un ratito vamos a aclarar alguna cuestión sobre esto y vamos a dar algún ejemplo. Si mostramos las isotermas, es decir, esas curvas se obtienen interceptando la superficie PVT por planos de temperatura constante. Por ejemplo, la isoterma H nos dice que para cierto valor de temperatura, si a un gas cualquiera le incrementamos la presión, fíjense que en la medida que nos movemos por la isoterma H, la presión va en aumento. Si a un gas cualquiera en la temperatura H le vamos aumentando la presión, no vamos a conseguir, por más que aumentemos enormemente la presión, no vamos a conseguir que se licúe. Para ello, debemos caer a una isoterma, por ejemplo, como la G, donde sí conseguiríamos, aumentando la presión, que el gas pase de vapor a estado líquido, conseguiríamos licuarlo. Precisamente este punto, el que llamamos punto crítico, separa la zona en la cual no podemos licuar el gas, solamente aumentándole la presión, de esta zona donde efectivamente podríamos licuar el gas, únicamente aumentándole la presión. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Si proyectamos esa superficie sobre dos de los planos en la cual la podemos mirar. Uno es el plano PT, presión, temperatura, y el otro es el plano presión, volumen. Vamos a ver un poquito qué nos dice la proyección de esa superficie sobre esos dos planos.
Si proyectamos la superficie sobre el plano presión-temperatura, nos encontraríamos con esto. Acá tenemos la proyección del punto crítico. Acá tenemos la proyección de esta línea que representa la línea triple, se proyecta en el plano PT, en esto, en el punto triple. El punto triple es un punto en el cual la sustancia puede coexistir en una mezcla de sólido, líquido y vapor. Es un punto muy especial, bastante difícil de obtener experimentalmente, pero donde la sustancia puede existir en los tres estados de la materia. Y si ustedes miran en esta proyección, tenemos esta curva, que llamamos curva de sublimación, esta otra curva, que llamamos curva de fusión, y esta, que llamamos curva de vaporización. Fíjense, acá dice que la curva de fusión no es más que la proyección en el plano PT de la superficie sólido-líquido, es decir, de esta superficie. Si ustedes proyectan esta superficie sobre el plano PT, obtienen esta curva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta superficie es perpendicular al plano PT. Si la superficie no fuera perpendicular al plano PT, la proyección no sería una curva. Estaríamos viendo algo de otra superficie. A ver, simplemente para que creo que puede quedar un poco más claro. Esta superficie, la superficie que acá designamos como la zona de vapor, ¿es perpendicular al plano PT? No, no es perpendicular, porque cuando yo la proyecto, observo toda esta zona. Ahora, la superficie sólido-líquido, cuando la proyecto sobre el plano PT, no veo la superficie, simplemente veo esta línea. Eso significa que la superficie PT, perdón, que la superficie sólido-líquido es perpendicular al plano PT. Muy bien, ¿y eso qué nos está diciendo? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, en realidad es algo que ya sabíamos. Porque, fíjense, ahí tienen nuevamente las isobaras. Entonces, volvamos a mirar la isobara B, que acá está representada por esta línea. ¿Por qué es una línea horizontal? Porque es isobara, es de presión constante. Quiere decir que el valor de la presión P sub P se mantiene constante durante todo ese trayecto. Acá lo vemos en el esquema de 3 dimensiones. Fíjense, cuando aumentamos la temperatura y llegamos a este punto, se produce la transformación, decíamos, de esa sustancia que va pasando lentamente de sólido a líquido. ¿Cuál es el punto equivalente a este en este diagrama? Este. Lo que no vemos acá en la proyección sobre el plano PT es esta línea. ¿Y por qué no estamos viendo esa línea? Porque es perpendicular al plano PT. Se proyecta únicamente en este punto. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que mientras la sustancia está pasando de sólido a líquido, el valor de la temperatura no varía. ¿Qué es lo que ya mencionamos anteriormente? Cuando se produce el cambio de estado de una sustancia, la temperatura permanece constante. La energía que le estamos entregando a la sustancia, el calor que le estamos entregando a la sustancia, no se emplea en aumentar su temperatura, sino en producir el pasaje de un estado de la sustancia a otro. Fíjense, lo mismo ocurre con este punto. Este punto se corresponde, en el diagrama tridimensional, con este otro. Pero toda esta línea, donde la sustancia va pasando de líquido a vapor, está proyectada solamente en este punto. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque durante este trayecto, la temperatura permanece constante. Entonces, la proyección de esta línea sobre el plano formado por presión y temperatura es simplemente un punto, porque la línea es perpendicular al plano presión-temperatura. Lo otro que podemos ver en esta misma isobara que estábamos indicando, la isobara PB, son los cambios de volumen. Pero no lo podemos ver acá, los cambios de volumen, porque el volumen no lo estamos viendo acá, lo tenemos que ver aquí. Fíjense,
cuando aumentamos la temperatura. Acá se produce el cambio de estado de la sustancia y el volumen aumenta un poquitito. Nos estamos moviendo en este sentido, nos estamos moviendo paralelo al eje que representa el volumen, pero el volumen aumenta aún más cuando nos movemos en esta partecita, cuando la sustancia está pasando de líquido a vapor. Hay un aumento muy importante del volumen a temperatura constante. Lo mismo ocurre con las otras curvas que mencionábamos. La curva de sublimación es la proyección de la superficie sólido-vapor y también es perpendicular al plano PT, es decir, también esa transformación se va a producir a temperatura constante. Y lo mismo pasa con la curva de vaporización, que es la proyección de la superficie que acá tenemos identificada como líquido-vapor. Aquí vemos que, mostrando las isobaras, que si tomamos una temperatura T sub H, que se corresponde con esta isobara, y esa temperatura es mayor que la del punto crítico, por más que aumentemos la presión, el gas va a permanecer siempre en el mismo estado, va a permanecer gaseoso. No hay manera de licuarlo aumentando únicamente la presión. Lo que sí es posible licuarlo, si la temperatura a la que tenemos el gas es la temperatura T sub G, es una temperatura inferior a la del punto crítico. En tal caso, sí, aumentando la presión, pasaríamos a vapor y luego finalmente a el estado líquido del gas. Y por supuesto, si aumentamos enormemente la presión, podríamos solidificar esa sustancia que originalmente se encontraba en estado gaseoso. Decíamos que para la isobara A ocurre algo extraño, que es que, estando en estado sólido, produce un cambio de estado, pero no pasa a líquido, pasa directamente al estado de vapor. Eso está ocurriendo en esa sustancia porque la presión a la cual nos encontramos es inferior a la presión del punto triple. Fíjense ustedes que si yo trazo cualquier isobara en esta zona para presiones inferiores a la que le corresponde a la del punto triple, va a ocurrir esto que decimos. Pasa del estado sólido que tenemos acá, en la parte de color celeste, al estado de vapor que tenemos aquí. Pero nunca se encuentra, si la presión es inferior a la crítica, en estado líquido. Para que ocurra la transformación que consideramos más normal, que pase de sólido a líquido, tenemos que tenerla en una presión que esté por encima de la presión del punto triple. Y tenemos dos buenos ejemplos de sustancias que más o menos conocemos, que pasan de sólida a vapor, sin pasar por el estado líquido. El hielo seco, o el anhídrido carbónico sólido, y la naftalina, eso que usamos para evitar que las polillas se nos coman las frazadas. Bueno, esas dos sustancias son sustancias que pasan de sólido directamente a vapor. ¿Qué pasa si ahora miramos la proyección sobre el plano PB? Vamos a poder ver más en detalle esa zona. De nuevo, acá tenemos identificado el punto crítico. En esta zona tenemos, como se ve acá, líquido y vapor. En esta zona tenemos, como se ve acá, líquido. En esta zona tenemos, como se ve acá, vapor. Y de nuevo, si ahora mostramos las isobaras, aquí vemos los cambios de volumen que se producen cuando yo voy moviéndome a lo largo de esta isobara, incrementando la temperatura. Fíjense, la isobara B corresponde a esta isobara. Y fíjense, lo que vemos es que si vamos aumentando la temperatura, acá hay un aumento de volumen, relativamente pequeño, mientras el material se conserva sólido. ¿Qué es esto que estamos indicando acá? Lo que vimos en la primera clase, que era la dilatación del material cuando le incrementábamos la temperatura. Ahora, esa dilatación no solo ocurre en el momento que vamos incrementando la temperatura y el material está sólido. Cuando el material va pasando en esta zona de sólido a líquido, que se corresponde con este trocito, el volumen también va aumentando. Lo mismo pasa cuando lo seguimos calentando mientras es líquido. El material se va a expandir.
Y lo mismo pasa, pero es un aumento de volumen más importante, cuando el material pasa de estar totalmente líquido, que es en este punto, a estar totalmente en estado de vapor, como es en este punto. Cuando el material entra en ebullición y en toda esta zona está hirviendo, lo que vamos a ver es que su volumen en general aumenta de una manera muy notable. Si mostramos en el mismo diagrama las isotermas, veríamos estas curvas. ¿Qué nos están diciendo estas zonas rectas en las isotermas? Se corresponde, por ejemplo, esta que estamos indicando aquí, se corresponde con esta partecita en el diagrama tridimensional, y simplemente eso nos está diciendo que cuando hay un cambio de estado, la temperatura permanece constante y la presión también permanece constante. Es decir, cuando ocurre un cambio de estado, por ejemplo en la zona líquido-vapor, donde la sustancia está pasando de estar en estado líquido en este punto a estar totalmente en estado de vapor en este punto, en el medio tenemos distintos estados en que la sustancia tiene una mezcla de líquido y de vapor, ni la presión ni la temperatura se modifican. Lo único que va cambiando es el volumen. La sustancia en general se está expandiendo. ¿Qué pasa si mostramos la misma superficie, pero para un gas ideal? Bueno, la superficie en realidad es bastante más sencilla. Es simplemente esto que ustedes están viendo acá. ¿Por qué? Porque ese gas ideal lo estamos mostrando en la zona donde se comporta como gas ideal, es decir, no hay ningún cambio de estado en ese gas, no pasa a líquido, no pasa a sólido, se mantiene siempre como gas ideal. Pero si hacemos algo parecido, si proyectamos, acá a la derecha, en el diagrama PV, acá a la izquierda, en el diagrama presión-temperatura, nos encontraríamos con cosas que ya son conocidas. Fíjense, si proyectamos en el diagrama PV, lo que estaríamos viendo es la proyección de estas curvas que tenemos en el diagrama tridimensional. Y esas curvas, en el diagrama PV, se transforman en hipérbolas. Y no son más que la representación gráfica de la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que la presión y el volumen, a temperatura constante, son inversamente proporcionales. Y si representamos gráficamente esto, para distintos valores de temperatura, nos encontraríamos con esas curvas que tenemos allí. Lo mismo pasa si vemos la proyección sobre el plano presión-temperatura. Estaríamos viendo aquí la proyección de estas curvas, estas líneas rectas de color rojo que vemos aquí, que se proyectarían sobre este plano según esas líneas. Y eso no es más que la representación gráfica de la ley de Gay-Lussac, que nos dice que presión y temperatura son directamente proporcionales siempre y cuando yo mantenga constante el volumen. Por supuesto, también podríamos hacer una proyección sobre el otro plano. Y el otro plano es el plano temperatura-volumen. Y en ese caso nos encontraríamos con que vemos las proyecciones de estas líneas en el diagrama tridimensional, estas líneas de color verdecito, se proyectarían de este modo en el diagrama temperatura-volumen, y de nuevo, no es más que la representación gráfica aquí de la ley de Gay-Lussac, que nos dice que volumen es igual a una constante por temperatura. En realidad, si ustedes lo miran con cuidado, verán que acá, en el diagrama TV, estamos representando temperatura en función del volumen, no volumen en función de la temperatura. Pero bueno, es como despejar de esta expresión la temperatura, que también nos quedaría una constante multiplicada por el volumen, y por eso vemos que la representación no es más que líneas rectas que están pasando por el origen. Es decir, tanto en un caso como en el otro, podemos ver la representación particular para el caso del gas ideal, proyectada sobre los distintos planos coordenados. Por último, veamos un poquito lo que ocurre con la superficie PVT para el caso particular del agua. Fíjense, acá tenemos la superficie PVT para la sustancia que veníamos analizando hasta recién. Una sustancia que, como decimos,
se expande al fundirse, aumenta de volumen al fundirse. Y esta que vemos acá, más grande, es la superficie de PVT para el agua. ¿Qué podemos notar de diferente entre esta superficie y esta? Fíjense, la superficie sólido-líquido que teníamos acá nos ha quedado escondida, nos queda detrás de esta superficie donde el agua permanece sólida. Y no solo eso, fíjense, acá la superficie sólido-líquido estaba ligeramente inclinada hacia las temperaturas mayores. Miren, la temperatura en este lugar es menor que la temperatura en este lugar. Esta superficie está inclinada hacia aquel lado, hacia el lado de temperaturas mayores. Y en cambio acá, la superficie sólida-líquida, más allá de estar escondida detrás de la superficie sólida, está inclinada hacia este lado. Es decir, la temperatura en este lugar es más grande que la temperatura en este lugar. La superficie no está inclinada en el mismo sentido que antes, hacia temperaturas mayores, sino que está inclinada hacia temperaturas menores. Muy bien. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, como siempre, refleja algunos hechos que todos conocemos. Algo que ya mencionamos. Miren, observen la isoterma B. Yo mantengo la presión constante, le voy agregando calor a el agua sólida, al hielo le voy agregando calor, va aumentando la temperatura del hielo, pero permaneciendo sólido, hasta que llego a este punto. Cuando llego a ese punto, el esquema se mueve hacia allá. El hielo empieza a fundirse, y durante todo este trayecto vamos a tener una mezcla de hielo y agua líquida. Perfecto, eso ya lo sabemos, sí, pero fíjense lo que ocurre con el volumen. El volumen disminuye. El volumen disminuye. Quiere decir que como el volumen disminuye y la densidad es masa dividido volumen, la masa se ha mantenido constante, la masa es siempre la misma masa de agua, primero la teníamos como sólido, después la teníamos como hielo, después va pasando a líquido, pero siempre la masa es la misma. Como el volumen disminuye, como el denominador de esta expresión disminuye, eso significa que la densidad aumenta. Y sí, claro, es una manera complicada de explicar que los cubitos de hielo flotan en el agua. Los cubitos de hielo son más livianos que el agua líquida, que es más densa y más pesada. Pero esta misma gráfica nos permite obtener algunas otras conclusiones un poquito interesantes. De nuevo, comparen lo que ocurre entre la isobara B y la isobara A. Pero ahora compárenla en esta zona. En la zona donde el agua va pasando de líquido a vapor. De líquido a vapor. Fíjense, esta línea corresponde a la isobara A, o sea, corresponde a una presión menor. Esta línea corresponde a la isobara B, a una presión de mayor valor. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si la presión es más grande, como en la isobara B, la temperatura es mayor. La temperatura a la cual se pasa de líquido a vapor es más grande. Dicho de otra manera, a mayor temperatura, a mayor presión, mayor temperatura a la cual el agua pasa de líquido a vapor. Y bueno, eso no es más que el funcionamiento de una olla a presión. Si nosotros queremos cocinar más rápidamente los alimentos, podemos emplear una olla a presión que no es más que un recipiente pero hermético. Es un recipiente en el cual yo evito que el vapor escape, o por lo menos lo evito hasta determinada presión, lo cual me permite cocinar a una presión más alta. Sí, pero cocinar a una presión más alta significa que el agua va a hervir a una temperatura más alta. Y voy a estar cocinando aproximadamente a unos 130 grados Celsius y no a los 100 grados Celsius a los que cocinaría si utilizo la presión atmosférica. Por último,
otra idea. Sigamos comparando lo que ocurre con las isobaras A y B, pero ahora teniendo en cuenta el pasaje de sólido a líquido. Fíjense, considerando la isobara B, que es de mayor presión, respecto a la isobara A, que es de menor presión. Fíjense, en este punto, el agua comienza a transformarse en líquida. En este punto, el agua comienza a transformarse en líquida. Ahora, comparemos las temperaturas. Este punto está más para el lado de las temperaturas grandes. Este punto está más hacia acá. Quiere decir que en la medida que sube la presión, la temperatura a la cual el hielo se funde es más pequeña. ¿Y eso de qué manera lo podemos ver en la práctica? Todos sabemos que si tomamos 2 cubitos de hielo y los presionamos, a ver, yo les sugiero que tomen 2 cubitos de hielo de una cubetera y pónganlos uno junto al otro, haciendo que coincidan las superficies planas que tengan esos cubitos. Y luego hagan presión con los dedos, apriétenlos un poquito. Van a ver que los cubitos se pegan. ¿A qué se debe que se peguen? Se debe a que cuando los apretamos, estamos aumentando la presión. Al aumentar la presión en la superficie de contacto entre los 2 cubitos, el agua se transforma en líquida. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión, lo que vemos es que el agua va a estar líquida a una temperatura menor. Entonces, aumentando la presión, lo que conseguimos es que el agua se funda. Pero una vez que aflojamos esa presión, una vez que soltamos los cubitos, el agua vuelve a estar a la temperatura en la cual debería estar sólida. Y entonces vuelve a solidificarse y los 2 cubitos nos quedan simplemente pegados. Como ven, una buena manera de explicar cosas que son comunes de forma complicada. Gracias por escuchar y nos estamos viendo en las próximas clases.